Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Nada más déjeme checar. Damos gracias por su paciencia, por su bondad, por su fidelidad de Dios a nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Señor no se oye. Oh Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su bendita y preciosa misericordia. Damos gracias a nuestro Dios porque en su bondad, en su paciencia, siempre, queridos hermanos, nos muestra siempre su gran amor que tiene para con nosotros. Siempre es importante darle gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Siempre es importante darle gracias a Dios por su infinita misericordia y su paciencia cada mañana. Qué importante es ser agradecidos con Él. Qué tan importante es, hermano, voltear nuestro corazón, nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Hay gente que dice que se acuerda de Dios, pero acordarse de Dios es porque uno lo tiene olvidado. Nosotros no nos acordamos de Dios, simplemente lo tenemos presente en nuestra vida diario. En este tiempo, queridos hermanos, los hombres, habrá mucha blasfemia contra Dios. En este tiempo se hablará terriblemente del Evangelio. La gente sin querer eso no lo sabrá, no lo entenderá, a menos que tenga realmente un compromiso serio con el Señor de que se honre su nombre. No solamente que se honre su nombre, sino que no permita que a nuestro Dios, que no permita que a su evangelio se burlen de Él, se blasfemen contra de Él. Y nosotros tenemos ese deber, queridos hermanos, de que si amamos a Dios, no podemos hacer como hizo Pedro, que cuando estaba con los judíos se comportaba como judío, y cuando estaba con los gentiles, con los gentiles. No te vayas a comportar que cuando estés en las cosas de Dios te comportes como un cristiano, y cuando estés con la gente que no conoce a Dios, que no teme a Dios, te comportes como unos de ellos. Eso es hipocresía. Eso hará que se hable mal de nuestro Dios. Eso hará que se insulte su evangelio. Nosotros como cristianos tenemos el deber profundo de hacer que se respete las cosas de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Si usted no da testimonio ante la gente que no conoce a Dios, de que verdaderamente es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted está haciendo que se hable mal del evangelio. Está haciendo que se hable mal de aquellos que tienen el celo de Dios. Porque como dijo Moisés, hermano, no se comparó a los egipcios. No se comparó con aquellos que, hermano, despreciaban. Acordémonos que los egipcios, si algo le era despreciable, abominable a los egipcios, era, queridos hermanos, que ellos no soportaban a los pastores. Ellos tenían, hermano, ellos de verdad, hermano, le caían mal a los pastores, o sea, no soportaban a los pastores. Eso tenían los egipcios que no les gustaba, queridos hermanos, que hubiera pastores. Era su mayor, hermano, desafío. Hermanos, que ellos no, todo lo que se llamara pastor, ellos lo odiaban.
Dice en el Génesis 46, versículo 34. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde vuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moriréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Dice que, hermano, que para los egipcios, ¿quién son los egipcios? Los amantes. Usted sabe que los egipcios eran amantes de las riquezas, amantes, queridos hermanos, de todo lujo, amantes, queridos hermanos, de las comodidades. Una de las cosas que les gustaba a los egipcios dice que es sentarse en su trono. Cuando Dios mata a los primogénitos, dice que mató a los primogénitos porque a ellos les gustaba estar sentados en su trono, sentados en su comodidad, sentados en sus placeres cada día. Los primogénitos eran aquellos que tenían un conocimiento, o sea, no es que eran sabios, eran inteligentes, que podían honrar a Dios, tenían el conocimiento, tenían la habilidad de poder glorificar a Dios como Dios santo, pero ellos empezaron a glorificar a sí mismos. De tal manera, queridos hermanos, que para los egipcios ser pastor, ser un siervo, ser una sierva de Dios era una abominación. Usted sabe que en los días de mi Señor Jesús, cuando vino a la tierra, no soportaban, los fariseos no soportaban que Él se llamara o Él se dijera hijo de Dios. Por eso lo trataron como blasfemo al decirle, hermano, que cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo de Dios? Y Él dijo, sí, tú lo has dicho. ¿Eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Y ellos, el sacerdote, dijo, ha blasfemado. Ha blasfemado. Y por esa razón, por llamarse hijo de Dios, por llamarse una hija de Dios, hermano, fue muerto, fue llevado a la cruz. Por eso, hoy todo aquel que se declare un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios, créame que para el mundo es abominable, es despreciable, es odioso. Hoy llamarse hijo de Dios es una condena de muerte, es una sentencia de muerte. Hoy llamarse un siervo, una sierva, están sentenciados a padecer lo peor. Antiguamente ser pastor era condenado. Hoy llamarse hijo de Dios, llamarse pueblo de Dios es condenable. Por eso el diablo odia a todo aquel que se llame hijo de Dios, que se llame pueblo de Dios, lo odia. Por eso odia en Israel, porque es el pueblo escogido, porque es hermano, es el pueblo que Dios eligió para glorificar su nombre. Por eso odian a los cristianos evangélicos, hermanos, porque tienen el mismo Dios, tienen el mismo Padre, tienen el mismo Espíritu, tienen la misma fe, tienen el mismo Señor que Israel. No del Estado de Israel, sino de Israel. Las 12 tribus, que son linajes de Abraham, son la descendencia de Abraham. Es importante entender que en este tiempo, todo aquel que se diga cristiano, que defienda, queridos hermanos, que defienda el nombre de Jesucristo, que defienda el nombre de nuestro Dios, el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios viviente, es alguien que será odiado, será perseguido, será aborrecido. Ser cristiano, vuelvo a repetirle, es una sentencia de muerte. Ser un hijo de Dios es una sentencia de muerte. Muchos quieren ser muchos no quieren ser cristianos. Muchos no quieren llamarse hijos de Dios. Y hay quienes no tienen la convicción de lo que son. Pero en este tiempo vivimos tiempos de muchísimo engaño, tiempos de mucha abundancia doctrinal. Las aguas en los días del diluvio. Cuando los días del diluvio, queridos hermanos, dice que se abrieron las fuentes de arriba.
pero también se dice que se abrieron las compuertas de los abismos y fluyó mucha agua. Dios no quería matar al pueblo de ese pueblo para que se salvara. Ese mundo diluviano no quería destruirlos, sino quería hacerles, hermano, que ellos clamaran y Dios se salvaran. Por eso muchos se salvaron en los días de Noé. Muchos se salvaron. Eso es lo que Dios quería hacer, que los juicios. Por eso la persecución, por eso el día de la ira del Señor, por eso la gran tribulación. Lo único que va a traer, que la intención de nuestro Padre Celestial es que ninguno se pierda y que todos vengan al arrepentimiento, que todos corran al trono de la gracia y de la misericordia y se salven. Esa es la intención de nuestro Dios. Cuando dijo el nuestro Padre, digo, raeré a toda carne. Eso lo dice en el libro de Génesis, cuando dice que Dios raerá, en Génesis 6, y dice que raerá, dice que vio que la maldad de ellos era mucho, y que todo designio de sus pensamientos del corazón era descontinuo al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra y le dolió en su corazón. Dice, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de las aves. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero luego dice en el versículo 12, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya no dice los hombres, dice la carne. Y cuando esta palabra carne significa raeré de los hombres. Hermano, esta palabra carne significa basar con S. Y viene de la palabra persona, significa, o partes pudentas, significa cuerpo, significa género, significa gordo, significa grueso, significa lujuria. Eso no está hablando de la lujuria, hermano, sexual. Lujuria no solamente tiene que ver con lo sexual. Lujuria es una pasión desenfrenada de la carne por disfrutar algo, por tener algo. Por eso el Señor dijo que raeré, y Dios miró y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Noé, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí destruir la tierra. Lo que Dios quiso, su intención de nuestro Dios, no era acabar con la humanidad. La intención de nuestro Dios era acabar con los deseos apasionados, con la carne, con sus hermanos, con esos deseos propios, con esa hambre por lo terreno. Por eso cuando vemos, hermanos, que cuando en el libro de Corintios 6, 1 Corintios 6, nos habla que el deseo de nuestro Dios no es matar al hombre. El deseo de nuestro Dios es que el hombre, muera los deseos a la carne. Mueran el deseo, queridos hermanos, a las pasiones. Por eso usted va a ver, queridos hermanos, en 1 Corintios, versículo 6, cuando dice la bendita palabra, no era así. Dice la bendita palabra, hermano, que una de las cosas que tiene, lo que Dios quiere erradicar de la vida de los hombres, es el viejo hombre. Es esa carnalidad de la vida de los hombres. Ese deseo, hermano, por las cosas de la carne. Es Romanos 6, versículo 3. Miren qué tan hermoso está eso. Y no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte,
por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Que es lo que Dios quería destruir, que es lo que Dios quería matar, al cuerpo del pecado. Eso es lo que Dios quería, hermano, erradicarle la vida del hombre. Dios no quiere, por eso dice que Él no quiere, dice en Ezequiel, que Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte de aquel que sabe hacer, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Él no quiere la muerte de nadie. Él no quiere que ninguno perezca. Él lo único que quiere es que el hombre venga a arrepentimiento, porque sabe si algo es poderoso, si algo, hermano, es de gran poder porque se usa la sangre de Cristo, es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Y eso el diablo sabe que no puede contra la sangre de Cristo. No puede contra un hombre que se arrepiente. No puede destruir a un hombre que se arrepiente. No puede destruir a un hombre, ni tomarlo, ni hacer nada con él, aquel que entrega su alma al Señor. No puede con él. No puede con aquel que corre al trono de la gracia y de la misericordia, encontrar el pronto socorro, la pronta ayuda de Dios. No puede con él. Eso el diablo lo sabe. Pero acá dice, hermano, dice, tener en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada con Cristo en la cruz, quedando así destruida la fuerza del pecado y libres nosotros de su servidumbre. Por eso nuestro Padre Celestial, cuando dice, raeré toda carne, le estaba diciendo, acabaré con sus deseos. Quería arrancar de la vida de los hombres, del corazón de los hombres, todo deseo, que no tuviera, hermano, que no fuera hacia Él. Ninguna, dice, porque la versión hispanoamericana dice, tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada junto con Cristo, para que así quedara destruido el cuerpo sometido al pecado. Por eso dijo el Señor en el Génesis 6, dice que el corazón de ellos estaba simplemente continuo al mal. Tenían malos pensamientos, eran gente violenta. Era gente, hermano, violenta porque eran violentos. No es que eran personas que maltratadoras, pero su violencia consistía en la boca, en su forma de expresarse, decir, yo por qué tengo que orar, yo por qué tengo que servir, ¿qué gano yo con orar? ¿Qué gano yo con servir? ¿Qué gano yo que mi alma se aflige? Dice Job, cuando empezó a defender su integridad. ¿Qué gano yo? Y es lo que dice en el libro de Malaquías. En Malaquías dice, hermano, que ellos empezaron a decir, empezaron a Dios a darle lo cojo, lo robado, empezaron a darle a Dios, hermanos, lo que no es de bendición, empezaron a darle a Dios, hermanos. Por eso dice que en Malaquías 1, hermano, y versículo 13, y ellos dijeron, han profanado mi mesa, al decir que mi mesa es inmunda y mi alimento es despreciable. Además habéis dicho, qué fastidio es esto que me desprecian, dice Jehová de los ejércitos. Trajiste lo robado, lo cojo, lo enfermo y presentaste su ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Empezaron ellos, queridos hermanos, a darle, a ver las cosas de Dios despreciables. Maldito el que engaña y que teniendo muchos, dice, machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, a mi nombre es temible de las naciones. La gente perdió el temor a Dios. Le quiere dar lo barato, le quiere dar lo que le sobra del tiempo. Dice ahí mismo en Malaquías 3, versículo 13, dice,
Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Por eso dice que en Génesis 6 dice que ellos eran violentos, habían corrompido la tierra. ¿Cómo la corrompieron? Con palabras violentas. ¿Cuáles son las palabras violentas? Y dijiste, ¿qué hemos hablado? Dice, ¿hemos hablado contra ti? El Señor les dijo, ustedes hablan mal de mí. Ustedes blasfeman, ustedes me critican, ustedes me ofenden. Y ellos dijeron, no, nosotros no te ofendemos, nosotros no te insultamos, nosotros no nos burlamos de ti. Y él dijo, Señor, sí, ustedes lo hacen. Cuando habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Oh, dijeron, fueron violentos. Fueron violentos. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias, saludos. Por eso dice él, fueron violentos. Por eso la gente que deja de congregarse, la gente que deja de buscar a Dios está siendo violento. Esa actitud donde Dios no le agrada. Esa forma, dice, son palabras violentas. Dice, hermanos, que cuando en los días de Noé, la gente no quería nada con él. Despreciaba el alimento. Despreciaba el alimento. Mira, hermano, si no te alimenta Dios, ¿quién te está alimentando? ¿Quién está alimentando tu alma? Porque ¿sabía usted que cuando los Adanes los alimentó la serpiente? Y la gente dice, yo no hablo mal de Dios. Yo no me quejo de, yo me levanto temprano y oro a Dios. Mira, hermano, no toda oración oye Dios. No todas palabras oye Dios. Y la Escritura dice dice Proverbios que todo aquel que aparta su oído de los mandamientos de la ley, su oración es abominable. Es abominable. Desprecian la palabra, rechazan la palabra. Por eso Dios los quitó, los reiró. Dice, voy a poner en este pasaje, en el versículo 14, dices, duras son tus palabras contra mí, dice Jehová. Y vosotros preguntáis, ¿qué hemos dicho contra ti? Y vosotros decís, es inútil servir a Dios. ¿Qué sacamos con observar sus preceptos y andar con vestidos de luto? Otra versión dice, ¿qué ganamos nosotros con arrepentirnos? ¿Qué ganamos nosotros con pedir perdón? ¿Qué ganamos nosotros con llorar? ¿Qué ganamos nosotros con afligirnos? Oh, hermano. La versión latinoamericana dice, ustedes se expresan de mí muy duramente. Dice Jehová, a pesar de que tratan de excusarse de que nada malo han dicho de mí. A pesar de que ustedes tratan de excusarse de que nada malo han dicho de mí. Pues ustedes dicen que es una tontería servir a Dios. Y que de nada gana con observar sus mandamientos, con llevar una vida austera en su presencia. Ay, hermano. Violento no es aquella gente violenta, hermano, que anda causando desastre. Violento alguien contra Dios es aquel que dice que lo que Dios ofrece es despreciable, que su alimento de Dios es despreciable, que su palabra de Dios, queridos hermanos, que todo lo que Dios ofrece es despreciable. Mucha gente desprecia los cultos, desprecia la palabra, desprecia las enseñanzas. No piensan, hermano, que Dios se levanta todos los días a ver si el hombre cambia de actitud. Dios no quiere matar a ningún hombre. Lo que Dios quiere es salvar al hombre. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que el problema dice, entonces raeré, quitaré todo lo que hay en su corazón. Todo aquello que ofende a Dios, hermano, dice, lo quitaré. Y por eso, hermano, cuando se desata el diluvio, Dios no quería matarlos, Dios quería salvarlos. Por eso en el del día de la persecución, el día de la ira de Dios, el día de la gran tribulación, queridos hermanos, Dios no quiere matar a los hombres. Dios quiere que lo dice la misma palabra. En el libro de Apocalipsis dice que lo que quería de ellos es que se arrepintieran. ¿Y sabe qué pasó? Dice que no se arrepintieron de sus idolatrías.
No se arrepintieron de esa vana vida. No se arrepintieron. Les envió Dios consecuencias a su vida para que ellos se arrepintieran y no lo hicieron. La gente no quiere cambiar, pero sí es duro con Dios. La gente no quiere arrepentirse, pero vive menospreciando. Y el Señor dice, ustedes tratan de justificarse que dicen que no hablan mal de mí. Cuando ustedes hablan mal de mí, cuando dicen que es despreciable mis mandamientos, no tengo por qué ponerlos por obras. No tengo por qué no arrepentirme. No tengo yo por qué servirte a ti, Señor. No tengo yo por qué orar. No tengo yo por qué cambiar. No. Eso es tremendo. La gente habla mal de Dios. Por eso dice que mis palabras fueron violentas. Acá dice, hermano, que hay una palabra que dice que por andar de duelo. Otra versión dice, y que andemos tristes. ¿Acaso, hermano? Dice, por demás es servir a Dios y aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante del Señor. ¿Cuándo ha visto usted, hermano, que los cristianos evangélicos anden tristes? Que el evangelio nos causa tristeza. ¿Sabía usted, hermano, que los hombres más alegres del mundo no son el mundo, sino son los evangélicos? ¿Sabe usted que los evangélicos no deben tener amarguras en su vida? No son gente amargada. Oh, hermano. No son gente amargada. Porque la amargura no viene por hacer lo bueno, sino por vivir una vida de fracaso. Por eso mucha gente está amargada. Ahí está esta versión, la versión al día, dice: la actitud de Judá hacia mí ha sido orgullosa y arrogante. Lo digo yo, el Señor, pero ustedes se atreven a preguntar: ¿qué cosas malas hemos dicho contra ti? Óigame bien, ustedes han dicho: de nada sirve respetar a Dios y obedecerlo. ¿Qué provecho hay en seguir sus instrucciones y entristecernos y arrepentirnos de nuestras malas acciones? Oh, hermano. ¿Sabe que esto decía en los días de Noé? Que había mucha violencia. ¿Por qué entonces se salvaron algunas personas? Porque se arrepintieron de esta actitud. Pero cuando se abre el hermano, empieza a llover. Dice que las compuertas de los abismos se abrieron también. Eso representan doctrinas, unas aguas que venían de los abismos. Los que recibieron las aguas de arriba se arrepintieron y fueron salvos, pero los que se recibieron las aguas de los abismos, que son doctrinas diabólicas que salen del mismísimo infierno, los mató. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando mi Señor comparte la cena a sus discípulos y entre ellos estaba Judas? Vemos que en el momento que Judas come el pedazo de pan, dice que en ese momento entró Satanás a su corazón. En ese momento, hermano, ¿por qué entró Satanás en el corazón de Judas? Porque despreció y miró con desprecio y miró con algo abominable la cena del Señor. Y cuando alguien, hermano, recibe la cena del Señor como algo abominable, como algo despreciable, hermano, entra Satanás. Le endureció el corazón. Esta palabra endureció el corazón significa, hermano, que cerró la boca. Aunque participó, no le causó un bien, le causó una maldición que lo llevó al infierno. Por eso la gente que participa de la Santa Cena
hermano, y no lo hace, dice, dignamente, acarrea condenación. ¿Por qué razón? Porque no puede menospreciar, no puede despreciar. Usted ve, hermano, que hace algunos meses, personas que no participaron de la Santa Cena, vean las consecuencias que le pasó. Se enfermaron, hermano, les vino una enfermedad terrible y una familia no volvió. No volvió. Porque no participó, porque vio con desprecio lo que Dios le ofrecía. Pero cuántas malas acciones tenían ellos, hermanos, que son arrogantes, son orgullosos, de tal manera que miran con desprecio lo que Dios hace. Un arrogante y un orgulloso es aquel que mira con desprecio lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando. Es tremendo esto. Es tremendo. Por eso Dios no quería destruir la vida de ellos. Dios quiere salvar al hombre. Pero cuando se abren las compuertas, hermano, de los abismos, reciben otro tipo de agua. Por eso la palabra dice, la palabra carne significa la palabra basar, que significa, hermano, significa lujuria, significa grueso, significa gordo. Eso quiere decir, queridos hermanos, que habla de deleites, habla de placer, habla de riquezas. Porque gordo, grueso, significa, queridos hermanos, riquezas, significa grosura, significa abundancia. Por eso cuando vienen aquellos gorditos que dicen, ¿cómo estás? Pues estás bien bendecido, ¿verdad? Porque está gordito. No, hermano. Eso es gula. Eso es gula. Eso significa basar. Hermano, eso tenían ellos en su vida, dice, como carne de seres vivos. Eso significa carne. Significa, hermano, que algo de mi carne, algo de mis deseos, algo de los placeres. Por eso Dios quiere destruir los placeres, lo que tanto al hombre lo aparta de Dios. Dice que es un alimento no permitido, un alimento ilegal. Porque ¿se acuerda usted que el problema en los días de Noé, el problema dice que de ellos es que estaban comiendo y bebiendo. Ellos estaban comiendo una doctrina. Ellos estaban bebiendo de un agua equivocada. Jesús dijo algo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la bebida que ellos tomaban era una bebida de muerte. Era una bebida de corrientes mundanas. Era una vida de placeres mundanos, de costumbres mundanas. Las corrientes de esas aguas, ellos tomaban de esas corrientes. Cuando usted lee, hermano, la vida, en Apocalipsis 3, cuando usted ve, hermano, la iglesia de la Odisea, hermano, cuando dice que el Señor dice que ellos, dice que al tibio Dios lo vomita. Esta palabra tibieza viene de la palabra aguas calientes, aguas que están calientes, vaya. Y cuando una persona toma agua caliente, hermano, así en ayunas, toma agua caliente para tomarlo así, les causa vómito. Les causa vómito. Por eso dice, pero tú eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los tibios? Los tibios reciben. Dice que ahí en esa iglesia de la Odisea, hermanos, dice que ahí salía un río
Un río donde ellos tomaban agua y cada vez que tomaban de esas aguas termales no estaba tibia, estaba caliente. Vomitaba, les hacía vomitar. Quiere decir que cuando ellos, hermanos, cuando una persona tibia enseguida vomita lo que Dios le da. Una persona, hermano, que no retiene nada de Dios. Una persona, hermano, que la palabra de Dios se la cruza de lado y lado. Una persona que desprecia, por eso dice que algunos son como el perro. Como el perro, hermano, dice que vomita y se vuelve a comer su vómito, porque el perro así hace. Lo vomita y lo vuelve a comer. Lo desprecia y lo vuelve, come lo despreciable, lo come despreciándolo, las cosas de Dios. Eso es tremendo, hermano, que tú comas algo de Dios y lo miras como algo despreciable y no de gran bendición en tu vida. Por eso cuando vemos, hermano, está por eso en mucha gente, hermano, que son gente tibia para este tiempo. Por eso la misma palabra, queridos hermanos, nos enseña algo profundo en la vida de mucho creyente. En la vida, hermanos, dice que Dios quería destruir su carne. Dios quiere acabar con los deseos profundos. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Dios quería destruir el cuerpo de pecado. Dios quería destruir toda carne. No quería destruirlos a ellos como hombres. Quería destruir su carne. Quería destruir. ¿Acaso no dice la Escritura, hermano, que los que, dicen Romanos 8:5, que los que piensan en la carne, por la carne morirán? Y los que andan en la carne, dicen, no pueden agradar a Dios. Hermano, en los días de Noé la gente no agradaba a Dios, porque miraba con desprecio el alimento de Dios. ¿Qué es lo que los mató? Un alimento, la carne los mató. Comían y bebían, se satisfacían a sus gustos. Pero los que andan en la carne solo piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu solo piensan en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, hermano, Dios quiere destruir la carne, no al hombre. Dios quiere que la intención que el hombre se salve. De tal manera que vivimos tiempos de muchos engaños y de mucha abundancia doctrinal erróneas que complacen el oído. No solamente que complacen el oído, sino también el paladar de muchos. En los días de Noé, en los días de Adán, el diablo le ofreció a los Adanes una vista agradable y le ofreció a los Adanes un gusto agradable. Le ofreció, hermano, algo que fuera más placentero a su alma. Cosa que causa placeres. Eso fue por eso Dios los mató, que mató a los que les causaba tanto placer y desprecio al alimento de Dios. La gente dice, no, yo no desprecio las cosas de Dios. Ay, hermano, si eres una persona inconstante, que no buscas a Dios, que en realidad no te congregas, tienes 1000 pretextos para no hacerlo. En realidad Dios lo toma de una manera diferente. Hoy se ofrece gran variedad de doctrinas, con muchos sabores, con muchos gustos, una gran variedad al gusto del paladar, al gusto de los oídos. Pero eso fue lo que le ofreció a los Adanes, un gusto agradable, hermano, y a los ojos agradables. Eso lo encontré en Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol, y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, estaba delicioso, sintió un gusto diferente, y que era agradable a los ojos. Oh, hermano, le ofreció una doctrina,
que fuera agradable. Que fuera agradable al oído y a su gusto. Y a su gusto, no, hermano, es que a sus propios gustos, que se amoldara a sus placeres. Por eso dijeron ellos, el evangelio, hermano, es de arrepentimientos. No es de tristeza, sino de arrepentimiento. Porque si algo causa alegría en los cielos es el arrepentimiento de un pecador. Por eso la Escritura dice que hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando un creyente hace lo correcto, vive una vida agradable a Dios. Dice que hay fiesta. Los hijos de Dios no son unos amargados. No, hermano. ¿Sabe, hermano, que los cielos celebran cuando haces algo correcto? ¿Sabes, hermano, que los cielos celebran cuando hay arrepentimiento? ¿Sabes que Dios celebra? O sea, en los cielos se celebra todo obediencia se celebra. Todo cuando se hace algo correcto y glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano, en los cielos hay fiesta por eso. Cuando el hombre viene y se arrepiente, hermano, y abandona su mala condición, hermano, ¿sabe usted que en los cielos hay fiesta? Por eso dice que vio que era agradable, dice la Escritura. Y lo más interesante que la palabra agradable viene de la palabra tabá. ¿Y qué significa, hermano, en hebreo que significa tabá? Significa satisfacción, significa encanto, significa agradable, significa el deseo, el querer suave. Dice, el querer algo suave, algo rico, algo no tan duro. Ahí aparece la palabra lujuria otra vez. La carne significa lujuria. Y esta palabra agradable significa lujuria, significa apetito. Codicia en el mal sentido significa objeto de deseo, cosa deseada. ¿Qué fue lo que le ofreció la serpiente a los Adanes? Una doctrina que satisfaga su vida personal. Una doctrina que lo mantenga contento, mas no humillado, mas no sirviendo, mas no obedeciendo, mas no en arrepentimiento al Señor. Si el evangelio, queridos hermanos, si el evangelio o el cristianismo que practica no provoca arrepentimiento, no provoca servir a Dios, no provoca poner por obra sus mandamientos, no provoca dejar de estar hablando mal del Señor, es una doctrina de la serpiente. Es una doctrina falsa, es un evangelio falso. Por eso dice la Escritura en Tesalonicenses, hermano, que en este tiempo muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay gente que está escuchando al diablo. Tanto así que Eva tenía como amiga a la serpiente. Ella platicaba con Satanás, hermano. La hizo ser una mujer desobediente. E hizo que su esposo escuchara esa misma voz. Se escucharan a escuchar doctrinas de demonios. Toda doctrina que no te lleva al arrepentimiento. Toda doctrina que no exalta la santidad de Dios. Toda doctrina que no te hace poner por obra su palabra. Toda doctrina que no te hace amar la palabra de Dios. Es una doctrina diabólica. Es una doctrina satánica. Porque Dios quiere acabar con lo que la lujuria, ese deseo profundo de escuchar mensajes, predicadores que nunca te van a llevar a sentirte mal por tus pecados. Nunca te van a llevar a sentir mal por las cosas mal que haces.
Por eso la gente no madura. Por eso la gente no madura, hermano. Y esto fue lo que el Espíritu habló en mi vida en esta mañana. La inmadurez. Mucha mujer está escuchando al demonio hablar. ¿Cómo lo vemos? La insujeción. La insujeción a su esposo. La falta de respeto hacia las cosas de Dios. Es que están escuchando a la serpiente. El querer dominar al esposo es una manifestación de la serpiente. En la vida de los hombres, el querer hacer con su vida lo que quieran. Sin temor a Dios, hermano. Sin servir a Dios. Es una manifestación de la serpiente. ¿Por qué Dios destruyó a esa gente? Porque eran violentos. ¿Qué ganamos con nosotros con afligirnos? Por eso mucha gente piensa que no viene a Cristo porque dicen que los evangélicos son unos amargados, que por todo el tiempo se la pasan llorando, que no se ríen, que no disfrutan de la vida, que no salen a pasear. Pues es una mentira. ¿Sabe? Si usted viera de frente, hermano, le voy a hacer algo. Si usted tuviera de frente a Jesucristo delante de sus ojos, ¿qué haría? ¿Se pondría a reír o se pondría a llorar? Porque déjame decirle que también de gozo se llora. También de alegría se llora. Llorar no es precisamente estar amargado. Llorar es estar alegre. Eso es una equivocación grande. Y eso lo dice en el libro de Nehemías. Dice que cuando habían entendido ellos el mensaje de Dios, lloraban con gritos tremendos, hermano. Es que los evangélicos son unos llorones. No, hermano, no saben por qué lo hacemos. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores había bajado hacia donde estaban ellos. Ellos no lloraban, queridos hermanos, porque son gente amargada. Ellos lloraban, queridos hermanos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Dios viviente, estaba en medio de ellos. Estaba en medio de ellos. No lloraban de amargura, lloraban de alegría. ¿Usted cree que María Magdalena lloraba de amargura o lloraba porque estaba a los pies del Señor? Oh, hermano. Habían entendido la palabra, dice, hermano, y cuando ellos, dice que llegó el momento, dice que ellos, hermanos, lloraban profundamente. Dice en el libro de Nehemías 3:12, versículo 44, en aquel día fueron puestos varones en las cámaras de los tesoros, en las ofrendas, las primicias y los diezmos para recoger. Entonces dice entonces los ejidos de las ciudades, porciones legales por los sacerdotes, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Tenían un gozo ellos terriblemente, hermano, porque los sacerdotes estaban estableciendo las bases. Tenían un gozo tremendo, hermano, que tanto que esos cultos no duraban 2 horas, tardaban 6 horas, dice su bendita palabra. Hermano, que tardaban muchos esos cultos. Cuando usted ve en el libro de Esdras 3, versículo 3, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, dice, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir, dice, el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta lejos. No se podía distinguir si estaban llorando o estaban riendo, porque era grande. ¿Saben por qué? Porque amaban la palabra, no despreciaban la palabra, amaban que Dios les hablara. Cuando la gente desprecia a Dios, le provoca burla,
Pero cuando el hombre ama la palabra, le provoca un lloro que lo causa hasta llorar. Hace que el hombre gima por dentro. De tal manera que la serpiente, cuando la serpiente le da un alimento, una doctrina, un deseo, una doctrina, hermano, que satisfaga la vida de un creyente, no provoca arrepentimiento, no provoca amor a la palabra, no provoca servir a Dios, no provoca una vida entregada, provoca satisfacción en la carne, provoca una vida personal. Por eso dice la bendita y preciosa palabra, hermano, dice que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, versículo 5. Sin embargo, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este mundo, de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, el cual Dios predestinó ante los siglos de los siglos para nuestra gloria. Oh hermano, hablamos con los sabios, hablamos con los maduros, aquellos ¿quién es un maduro? Que ama su presencia, que ama la palabra, que tiene mucho cuidado con su boca de no ser violento. Por eso cuando ve usted 2 de Reyes 19, versículo 19, cuando el rey Ezequías oyó, rasgó los vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Semná, escriba, a los escribas de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y que da luz no tienen fuerza, y cuando da luz no tienen fuerza. Dice, este día de gran angustia, de reprensión y de blasfemia. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y vituperar con palabras, los cuales Jehová tu Dios ha oído. Por lo tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Dice que oyeron a un cristiano, un profeta llamado Rabsacés, a quien el rey de los asirios los envió para blasfemar al Dios viviente y vituperar con palabras. Y lo interesante, hermano, que la palabra Rabsacés significa un copero, significa un rico, un hombre con placeres, un hombre que vive en una satisfacción personal. Cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Y esta palabra también significa dejar, hermano, dice, o causar que una criatura beba líquido de diversas clases. Esta palabra significa tomar aguas de diversas clases. Persona que se le ofrece una variedad de cosas para beber como agua. Rabsacés era un cristiano que agarraba aquí, agarraba allá, predicadores a su gusto. Agarraba predicaciones y agarraba predicadores a su gusto. Agarraba doctrina de aquí, agarraba doctrina de aquí, doctrina de aquí, doctrina de aquí. Y terminó blasfemando y hablando mal del evangelio. Terminó blasfemando de Dios. Es que como aquellos que predican, es que no es necesario, que no deben de diezmar, que no deben de ofrendar. Mi pastor dice que sí se debe diezmar, pero aquel otro tiene la razón. Hermano, empezaron a hablar mal. Y es que aquel predicador dice que no se debe de respetar a los pastores, no se debe de sujetarse a ellos porque se deben de sujetar a Cristo. Hermano, empezaron a blasfemar. Y es que no se debe, es que eso que lo haga el pastor, porque eso lo demás, la gente debe de ser bien recibida. Hermano, Rabsacés era un hombre que le gustaba escuchar diversas clases de doctrina, le gustaba de beber aguas de muchas aguas. Le gustaba beber líquido de diversas clases. Hermano,
Por eso mucha gente tiene conflicto con sus pastores. Tiene mucho conflicto, queridos hermanos, con la doctrina. Y es que como aquel dice, y como aquel dice, hermano. Por eso un día vamos a hablar sobre qué es una doctrina y a quién se la revela. ¿A quién se la revela? Porque según la revelación que le da Dios al ministro, esa es la doctrina. Dice que estos siervos blasfemaban en contra de Dios. Así diréis al Señor, se ha dicho, no temas por las palabras que has oído, los cuales me has blasfemado los siervos de Asiria. Ese Rabasés era una persona que blasfemaba en contra de Dios, vituperaba las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque le gustaba beber aguas diversas, doctrinas diversas. Eso le gustaba. Por eso dice en el versículo 20, dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. He oído, dice esta la palabra de Jehová que ha pronunciado acerca de él. La Virgen de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado? Has vituperado a la congregación, has vituperado a tus hermanos. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿A quién? ¿A quién? Dice, le pregunta, ¿a quién? ¿De quién te has burlado? ¿De quién has hablado mal? ¿De quién has criticado? ¿Con quién has alzado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantando en alto sus ojos? Y les contesta: contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros has subido a las alturas de los montes, lo más inaccesible del Líbano. No me va a alcanzar. No me va a alcanzar la justicia de Dios. No me va a alcanzar el desprecio. Dice, sus moradores en el versículo 26. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, y vinieron a ser como la hierba del campo, como hortaliza verde, como el heno de los terrados, marchitados antes de su madurez. No maduraron. No maduraron. Se secaron. Y cuando algo se seca, solamente lo único que queda es prenderle fuego. Prenderle fuego. Prendieron fuego. Escritura dice, hermano, con esto termino. Las muchas aguas hicieron que no madurara, que provocaron blasfemia y provocaron vituperio hacia el bendito evangelio. De tal manera que dice en Apocalipsis 8:8, mira lo que viene. El segundo ángel tocó la trompeta y la gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, como lo que pasó en los días del diluvio. La tercera parte murió. El diablo arrasó la 3/4 parte de los ángeles, cayeron, hermanos, por causa de una rebelión. Entonces dice, y la tercera parte de las naves fue destruida, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella significa ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La 3/4 parte de la gente de esta tierra va a morir por causa de doctrinas erróneas, por causa de un falso evangelio, por una falsa doctrina. Van a morir espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque les gusta recibir y beber aguas de muchas que les amargaron la vida. Porque si el evangelio, como el evangelio no les trajo satisfacción personal, no les trajo un gusto personal, la hablaron en contra de Dios, blasfemaron en contra de Dios y vituperaron, hermano, el evangelio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque les gusta escuchar doctrinas que satisfagan
su vida. Solo piensan en dinero, en prosperidad, en comodidad. Quieren que les profeticen lo mejor, pero no quieren, hermano, arrepentirse. No quieren humillarse delante de Dios. No quieren poner por obra su palabra. No quieren servir a Dios. Por eso dice, ustedes hablaron mal de mí. Ustedes me desprecian. Ustedes blasfeman en contra de mí. Ustedes se burlan de mí. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo mucho cristiano va a morir. Esta palabra ajenjo, hermano, es un meteorito que va a caer para estos tiempos. Caerá un meteorito que amargará las aguas, donde la gente va a morir. Pero, hermano, por aquí está hablando de doctrinas. Las aguas que se amargaron. Porque piensan que en Dios no hay felicidad. Piensan que en Dios no hay alegría. En nuestro Dios nos da la satisfacción de vivir alegremente, porque una persona alegre es una persona que está limpia su conciencia. Una persona alegre es aquella que tiene Dios en su vida, y no porque lo dice en la palabra, sino porque no hay mayor satisfacción que estar en su presencia. No hay mayor alegría que poder servirle, de poder obedecerle. Por eso Él es el gozo de nuestra salvación. Cristo es el gozo de nuestra salvación. Pero quieren un evangelio, quieren escuchar un evangelio a su gusto, quieren escuchar un evangelio que le complazca la vida, que los deje seguir haciendo con su vida lo que quiera. La gente hoy está desesperada buscando una doctrina, está buscando un mover que satisfaga su vida, pero que no cause arrepentimiento, que no cause llorar, que no cause afligirse, que no cause entristecerse por lo mal que hacemos. Oh, hermano, no maduraron espiritualmente. Dice que antes que maduraran, le preguntan, ¿de quién has vituperado? ¿Contra quién hablaste mal? ¿Contra quién ha alzado tu voz? ¿Contra quién se ha levantado tus ojos? Oh, dice, contra el Santo de Israel. Si el verdadero evangelio no causa que te arrepientas, no causa que sirvas a Dios, no hace que pongas por obra sus mandamientos, no hace que te arrepientas, ten cuidado. Son aguas extrañas que pudieras estar viviendo. Esas mismas aguas que salieron del abismo mató en el diluvio a mucha gente que despreció las aguas de arriba, la buena doctrina, la palabra de Dios que trae frescura. La de arriba trae frescura, trae todo lo hace verde, le da vida, pero lo de abajo, esas aguas de abajo, solo marchitan la vida de un creyente, solamente secan la vida de un creyente. Queridos hermanos, yo creo que es tiempo de buscar que Dios hable a tu vida y te vuelvas a Él. Que la mayor satisfacción en tu vida como hijo de Dios, hija de Dios, sea la obediencia, sea el temor a Dios, sea hacerlo agradable a Él. Es tiempo de arrepentirse. Los juicios pronto van a suceder. Y Dios no quiere tu muerte, Dios quiere tu salvación. Dios quiere, hermano, que reciba las aguas. Dice que esas aguas que gotean, esas aguas, hermanos, que son como lluvia. Por eso, hermano, dice, hermano, que esa lluvia son las enseñanzas que vienen del cielo. Esas lluvias que Dios, hermano, lo que Dios, hermano, envía a nuestra vida hoy, hermano, dice que goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las aguas, como las gotas sobre la hierba. Dice, mi lluvia, mi enseñanza. Pero la agua de abajo, hermano, son doctrinas diabólicas que harán que el hombre prefiera la carne, prefiera la satisfacción personal y no la obediencia, el temor, el arrepentimiento, la santidad a nuestro Padre Celestial. Es tiempo, queridos hermanos, porque la tercera, 3/4 partes de la humanidad
se va a envenenar con esas doctrinas que solamente satisfacen la vida de un creyente y no lo lleva a los pies de Cristo, no los lleva al arrepentimiento, no los lleva a su salvación. Por eso es tiempo que busques, hermano, una doctrina donde te lleve a los pies de Cristo, donde te lleve a la cruz, hermanos, donde te lleve al reino de Dios, hermano, porque sin la paz y la santidad nadie lo verá. Y para que haga fiesta en los cielos, o al hombre arrepentido, el hombre que hace lo agradable, el hombre que teme a Dios, hermano, todos los días, los hijos de Dios no tienen nada de amargados. Los hijos de Dios gozan de su Rey, gozan del Santo de Israel en su vida, en cada culto, en cada reunión. Gozamos de su presencia. Arrepiéntete, solo Cristo salva, nada más. Solo Cristo nos puede dar la vida. Ramsés blasfemó, vituperó el nombre de Dios porque le gustaba probar de muchas aguas, muchas doctrinas. Doctrinas que satisfacieran su vida y no llevara a su alma al arrepentimiento. Cristo viene pronto. Muy pronto sucederá el arrebatamiento y es tiempo, queridos hermanos, de buscar la sana doctrina, lo que nos lleva a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana, hermano, en punto de las 9 de la mañana tenemos culto aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel. Visítenos, porque tenemos que buscar al Dios que nos trae la felicidad, al Dios que nos da el gozo de nuestra salvación. Donde quiera que estés, congrégate, regresa a casa. Busca al Dios Todopoderoso. Es tiempo, hermano, de estar a los pies de Cristo. Es tiempo de ir a la cruz. Es tiempo de darle muerte a toda grosura, a todo placer, a toda satisfacción humana, a todo lo que el hombre le agrada, a todo lo que el hombre quiere oír y a todo gusto carnal, pero a todo gusto también de oído. Es tiempo, queridos hermanos, de dejar que Dios hable, que Dios nos alimente y no buscar el alimento que da el mundo, que da la serpiente, sino lo que Dios nos quiera dar. Dejemos que Él nos alimente, que dejemos que Él nos hable, que Él nos muestre su camino. Que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, hermano, para que YouTube, para que Facebook nos recomiende, porque si no nos empieza a quitar, como ve que nadie recomienda, nadie comparte, hermano, pues nos empieza a no publicarlo, de tal manera que no la consideran una página de interés, no la consideran una página donde podamos seguir predicando. Pero ayúdenos, hermano, a evangelizar, a hacer que los hombres se vuelvan a Cristo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Les mandamos un cordial saludo. Gracias. Siempre lleve un invitado a la iglesia. Siempre procúrese evangelizar, porque eso es bueno delante de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos el lunes en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Yo soy el pastor Francisco Cruz, hermano, aquí de la iglesia Dios habla hoy. Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.